el poder político es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Eso es lo que siempre hemos aprendido en las facultades y tratamos de enseñar. ¿Pero también sería el monopolio de la mentira? Esa sería una primera pregunta. Es gran pregunta, pero el monopolio de la mentira obviamente no. En el sentido que el ser humano puede mentir no solo en relaciones estatales, sino en otro tipo de relaciones amistosas, amorosas o relaciones comerciales. Es decir, el Estado no tiene necesariamente por qué ser el monopolio de la mentira. Eso sí, la mentira expresada por el gobierno tiene como un plus de legitimidad o con un plus de veracidad. Eso es lo que sí que podríamos decir, porque desde pequeños se nos enseña que hay como un saber oficial. En estadística o en ciencias sociales se nos dice que hay unos datos oficiales, los demás son como subjetivos, son dignos de interpretación, son algo que no, que al final responde a la subjetividad del autor, no es algo que sea cierto. En cambio, los datos del Estado son algo como inmaculado, neutro, etc. Y los datos y las expresiones, digamos, o las afirmaciones, en cualquier sentido, de los expertos de las personas, digamos, que hablan en nombre del Estado, tienen también como más legitimidad. Si nos acordamos de la pandemia, ahora que vuelve a estar de moda, vemos como que había unos datos oficiales, que lo que decía el experto del gobierno era lo que había que hacer. Y si el gobierno decía que no se podían poner mascarillas, no se ponían. Si había que poner mascarillas, se ponían. Si el virus iba por el contacto, era por el contacto. Después iba por el aire, era por el aire. No hubo casi discusión. Había como un saber oficial y todo se amoldaba a lo que el gobierno decía. En ese aspecto, sí. No es que tenga el monopolio, todo el mundo puede mentir, ¿no? Pero digamos que el sistema escolar también refuerza eso, en el sentido de que hay como un conocimiento qué es lo que entra, qué es lo serio, en las facultades también, lo serio, lo que entra, lo que Sí, forma sobre eso parte sí del que quiero currículo, además y lo luego demás profundizar como que más. es accesorio, ¿no? Entonces, el conocimiento que está en el plan de estudios, que viene sancionado por, digamos, por los gobernantes, es el plan de estudios bueno, es lo que hay que saber, ¿no? Pero eso en todos los niveles de enseñanza, desde la primaria hasta la universidad, ¿no? Entonces, es como, igual que, por ejemplo, los temarios de oposiciones. Eso es lo que hay que saber para ser un funcionario. Precisamente quiero incidir un poco Que no, no, más que no, en no, no te digas que porque eso es mentira lo que están enseñando. Cuidado, No, no, pero no, digamos, claro. que nos enseña que lo que viene del gobierno es como más veraz. Puede serlo o no. O no. Precisamente Ahí eso está es lo la que le cuestión. quería Pero señalar. ¿por qué se le da al Estado el plus de veracidad? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Como que lo que es lo correcto y lo demás no. Y eso creo que es algo que se aprende en el sistema, todo el sistema educativo refuerza ese principio de que lo que dicen los agentes del Estado es más veraz que el resto. Pero precisamente o sea, voy a incidir un poco más el dedo en la llaga. Los destinatarios, que es el pueblo, al final son los que sustentan la legitimidad de los gobiernos a partir de la creencia. Es decir, Sí, la legitimidad de un gobierno se basa en la creencia del destinatario de la norma sí, o del poder político. sí. Si precisamente el destinatario del poder político cree que están legitimados, es decir, que la mentira de ellos es tolerable, por lo tanto, es, es rentable ser cínico, es rentable ser hipócrita con el gobierno y no con los demás, y si acaso con los muy allegados, como pueden ser familiares, de una manera u otra no se les está dando un poder que en otro caso el ámbito privado no tiene. Es decir, no habría de una manera u otra un monopolio legitimado por la hipocresía, por el cinismo del propio destinatario del poder político. Quiero incidir un poco más ahí A en ver, esa el perspectiva. destinatario ya bastante tiene que sufrir como para andar con estas cosas, pero normalmente también como el Estado moderno recoge muchos de los atributos de Dios, o se pretende, o recoge, y eso ya Carl Smith y otros ya hablaron de esto, en el sentido de que se entiende que si Dios es bueno no puede mentir, el Estado es bueno y no puede mentir. Entonces, claro, bueno, de ahí viene. Lo que pasa es que el Estado no se puede distinguir. El Estado no es distinto de las personas que lo componen. No hay un Estado hipostático por encima de las personas que lo componen. El Estado son los que tenemos a día de hoy, pues Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal, Pablo Iglesias o Irene Montero o Yolanda Díaz. Ese es el Estado. El Estado y sus funcionarios y sus agentes. Es decir, pero eso es el Estado realmente existente. No hay nada distinto de ellos. Sí. De acuerdo. Por otra parte, he incidido antes en que, a ver, es evidente que el poder, o sea, la política no es sino la lucha por el poder. Esto autores ha mencionado a Carl Smith, pues Carl Levenstein también lo ha desarrollado en muchísima más profundidad, ¿no? Sí. Como al final ese poder escondía como la idea de un contrato con el diablo, poco más o menos, ¿no? Y como antítesis, parece ser que en cuanto a las dinámicas sociales o dinámicas de las relaciones sociales que se acaban desarrollando, ¿no? Tenemos el ámbito privado. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado
si el mercado premia la veracidad en las relaciones comerciales, no hay nada mayor o más ejemplificador, ¿no?, que ese pacto entre comerciantes dándose la mano. ¿Por qué los votantes entonces van a seguir premiando ese autoengaño? Es decir, ¿por qué tienen más tolerancia al riesgo moral existente dentro de la propia capacidad del poder político? Tal vez porque pueden granjearse algún resultado. Otra vez, la idea del cinismo. Del empresario no puedo obtener nada porque tengo que pagar lo que requiere que yo dé un valor al mercado. En cambio, con el poder político, yo ya, como tengo dignidad, tengo valor en sí mismo porque introduzco un voto que en términos macro no valdría nada porque al final no determina mucho. Esa sería como la idea, ¿no? Si al final los votantes siguen premiando el autoengaño, ¿por qué se explica No es entonces? que premie el autoengaño. A ver, primero el mercado sí que premia la honradez. No dice que necesariamente a priori tenga que ser más honrado, pero sí que premia la honradez. Y esto también es un tópico porque muchas veces se invierten los valores. Parece que el gobierno es el honrado y el que dice siempre la verdad, el comerciante ya es a priori el mentiroso, ¿no? Y eso creo que cabría discusión, ¿no? Digo por las propias formas, porque el mercado Sí, premia a quien no miente. Eso lo explica Max Weber, si no recuerdo mal, en Economía y Sociedad, cuando habla sí. de una secta que tenía prohibido mentir, que tenía muy taxativamente prohibido mentir, porque al final era la que todo el mundo le iba a comprar, porque sabía que no te iban a engañar en el peso, ni en la calidad, ni en nada. Al final la honradez compensa. Pero ¿qué pasa? En la política, no, porque en la política primero no se le llama mentiras, muchas veces le llama cambio de opinión. A ver si me explico. Yo le echo la culpa mucho a Burke y a los teóricos de la representación. Antiguamente había el mandato imperativo, se daba el mandato imperativo. El gobernante tenía que hacer y votar, o sea, el representante, que era un procurador, tenía que ir allí con el voto que venía de casa, los ciudadanos de Zamora, de Toro, donde fuera, de Palencia, decidían una cosa y mandaban un procurador a las Cortes, pero con el voto ya decidido, no podía cambiarlo, ¿no? Pero porque empieza a hablar ya en el discurso de los electores de Bristol, empieza a hablar ya de la representación, de que el representante, el diputado, el parlamentario, representa a toda la nación. Entonces, y él no va con un mandato imperativo, sino que va con una especie de mandato. Que mandato no, es él que representa, no va representando una política, no va representando una decisión, ya va con él. Entonces, claro, él puede, digamos, decidir lo que quiera y puede votar incluso algo contrario a lo que había prometido en su campaña. Y no es que se premie, es que no se considera como un cambio de opinión. Después de lo estamos viendo con todos los gobernantes, ¿eh? Con todos los gobernantes. Yo, aquí este tipo de cosas no me gusta hacer política, hay que buenos unos y nosotros. Yo veo con todos los gobernantes en España se ve que cambian de opinión, no prometen una cosa en las elecciones y, y hacen otra contraria. Porque eso también tiene que ver, no es que premien ese tipo de actitudes, que el voto no es a favor de, el voto es contra A. Ya, claro. Que también incide mucho en la fusión de identidad, ¿no? Una perspectiva sociológica, ¿no? De Sí, como yo siempre, o pongamos, soy minero en el año sí, 1935, pues hombre, pues mayor probabilidad tendrás de entonces respetar los propios intereses de esa clase, ¿no? Que sí. no, sí, sí, puedo entenderlo, puedo entenderlo. No, no, pero Teni- digo, es el propio juego electoral también. Sí, Que muchas veces, pues que usted no vota solo por una mentira. Quiero decir, Montoro prometió, el gobierno del PP prometió que no iba a subir los impuestos y después lo subió. Vale. Sí, pero después vas a votar y ves que lo que vienen después, las alternativas puede ser peor. ¿No? Entonces la alternativa hipotéticamente podría ser Podemos. Entonces un votante de derecha tradicional pues puede estar asustado con Podemos y sigue votando a Montoro aunque lo haya engañado, porque no le vota contra una alternativa, no vota a favor de. a ver, estoy pensando Entonces, una claro, cosa que no, pienso una cosa que usted ha dicho porque claro, que no se votan solo las mentiras, pero hay determinados momentos en los que tal vez eso puede marcar la diferencia entre un buen político y un mal político. Quiero pensar, por ejemplo, en la contradicción entre la transparencia gubernamental, que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha querido ir profundizando más y más en la materia, una transparencia gubernamental en contra de la necesidad estratégica de los secretos de Estado. Y sí, ahora yo, estamos, sí. claro, ese es el punto interesante. Ahí se podría ver o valorar el pedigrí, ¿no?, de un buen político. Es decir, si es capaz de generar un escenario social alternativo a lo que de verdad está pasando. Es decir, ocultar, para no generar un desorden, no generar un caos en la población, ocultar esa variable. Eso no sería un buen síntoma, utilizar esa palabra, un buen síntoma de un buen político, y por eso no encontramos buenos políticos en el último siglo XX, porque no saben engañar, sino que cambian de opinión, porque se les ve, porque no saben engañar, y al final tienen que apelar a esa idea de que, bueno, ¿no?, el sabio es sabio cuando cambia de opinión, ¿no? Sí.
Después hay otro factor, antes de entrar en el secreto de Estado. Muchas veces al político se le reclama que no cumple lo prometido. Yo lo acabo de ver en dos casos recientes. Por ejemplo, Trump o Milley están más o menos cumpliendo lo prometido. Está toda la prensa, yo veo toda la prensa escandalizada porque no quiere que cumpla lo prometido. Porque parece que no le gustan las políticas que están haciendo, pero si fue lo que prometió. Pero parece que llevar a cabo lo prometido sería como un abuso. ¿No? Parece como que si no tiene por qué ir en serio. Entonces, pues, cuidado que también con eso. Es decir, no solo es que muchas veces el elector o así perdone la mentira, sino que a veces pide que incumplan no la mentira. El incumplimiento de promesas no es una mentira en estricto senso. Ahora, el secreto de Estado tampoco es una mentira. A ver, son viejos debates de la Arcana Imperii, es decir, de ocultar cómo funcionan los estados por dentro, cuáles como son los misterios que tiene el Estado y todos Sí, la los política secretos, ¿no? invisible. Porque parece Sí. que hay como un interés que es distinto del Estado, que es del resto de la población, que la población es lo suficientemente incapaz como para conocerlo, para conocer las cosas como que se asombraría. Y por eso, por ejemplo, hay archivos que en España sobre todo, en otros países no. Una vez, creo que hablando con un archivista, un experto, un historiador, decía que en España sí que hay archivos que no se pueden abrir. No sé si es correcto esa afirmación o no, porque estoy hablando de memoria, pero en A otros ver, países, está la cuidado, se ley. abren a los 50 años o se abren. Claro, o sea, la ley de secretos oficiales del Estado del 68 sí que incluye la posibilidad de que haya documentos indocumentados, ¿no? Es decir, Sí. que permanezcan ocultos, eso sí que es cierto. Sí, entonces, ¿pero por qué hay cosas que no puede saber la ciudadanía? ¿Qué le pasaría al Estado? ¿No? Eso es muy interesante. Si Podría supiera esas profundizar más cosas. por ahí. Es decir, ¿qué le pasaría al Estado? No a la nación, sino al Estado. Claro, esa es la cuestión. A ver, los antiguos decían que la salud del Estado es la razón última, es la suprema ley, ¿no? Es decir, entonces, claro, al final es como conservar eso, ¿no? Que paz, si supiera cómo, por ejemplo, cómo se hacen las leyes, cómo se tomaron determinadas decisiones, por qué se fue determinada guerra, ¿no? ¿Quién mató a tal persona? No, por ejemplo, dicen que hoy van a abrir van a desencriptarse, a abrirse al público archivos de Kennedy. No sé si, creo que era hoy. Bueno, imaginemos, es una de las hipótesis, que fuera Lyndon Johnson el que me ordenara matar a Kennedy. ¿No? Es decir, que fuera su propio vicepresidente quien asesinara al presidente. Cosa que, por cierto, en la historia de la humanidad no sería nada extraña. No sería la primera vez que haya sucedido eso. Ni sería la primera vez que se enfrentan dos poderes del Estado o dos personas de ese estilo. Pero claro, parece que eso hay que ocultarlo, como parece que no podemos decir que nuestro presidente fue un criminal, que nuestro presidente llegó al poder con este tipo de formas. Parece que la legitimidad de la institución, ese aura sacra, ese aura tal, se diluiría. Entonces parece que por eso muchas veces todos los países inventan historias blancas y siempre fuimos buenos de la noche de los tiempos. No digo porque estaba leyendo ahora estos días un libro de Samuel Smiles, ¿no? Un autor británico, verde. No tiene que ver con estos temas, es un moralista, ¿no? Entonces hablaba de España y tal. Felipe II era el peor de los reyes, un criminal, un sanguinario, tal de. Vamos a ver, pero aquí me contan todo lo contrario. No, no sé cuándo los dos tienen razón. Yo no soy historiador ni me quiero meter en estas batallas, ¿no? Pero parece que parece que nosotros nos dan una historia y parece que fuera dan otra, ¿no? O sea, de nuestros hechos desde fuera se habla de otra forma. Puede ser que por propaganda, pero puede ser también que a lo mejor también nosotros tenemos una historia muy blanca. Es decir, porque los estados a sí mismos se blanquean también, porque su propia legitimidad de origen. De hecho, por eso, cuando Joran Azzoni, en La virtud del nacionalismo, habla del cuento de la cigüeña, a referido al Estado, y que como los teóricos del Estado intentaron buscar un origen inmaculado al Estado, igual que nosotros a los niños decimos, se le decía antes que venían de una cigüeña, que lo traía de París, estas cosas así. Parece que el origen del Estado está sujeto también a los mismos tabús, no quieren decir de dónde viene. Entonces parece que hay que decir que viene como de una cigüeña de París, que es un origen, un contrato, una cosa así. No antes un origen divino, es una especie de contrato o así social de las personas que los españoles en algún momento mítico decidieron juntarse, de ceder soberanía, algo así. ¿No? Es decir, que no cuentan la verdad, no cuentan los crímenes que llevaron, las guerras que hubo, todas las cosas que hubo para llevar hasta actual Estado. Es decir,